En los videos anteriores definimos la continuidad entre espacios métricos, resolvimos algunos ejemplos de funciones continuas. Eh, la continuidad la definimos en términos de épsilons y deltas. Y ahora vamos a ver un concepto relacionado, que es el de funciones Lipschitz continuas. Vamos a ver cuál es la relación entre este tipo de funciones y las funciones continuas. Y por supuesto veremos algunos ejemplos. Bien, entonces, tomemos dos espacios métricos, x y y, con sus respectivas métricas. Diremos que phi, que es una función de x a y, es una función Lipschitz continua si existe una constante L positiva, tal que la distancia en y de phi de x1 a phi de x2 es menor o igual a L por la distancia en x de x1 a x2, esto para cualesquiera par de puntos x1 y x2 en el espacio métrico X. A la constante L se le suele denominar constante de Lipschitz. Y bueno, vamos a seguir viendo otras definiciones. Tomemos nuevamente dos espacios métricos y vamos a decir ahora que phi de x a y es una isometría si la distancia en y de phi de x1 a phi de x2 es igual a la distancia en x de x1 a x2. Esto nuevamente para cualesquiera par de puntos en el espacio métrico X. Bien, entonces una observación que nos podemos dar cuenta fácilmente es que si phi es una isometría, entonces es una función Lipschitz continua. Esto pues simplemente tomando dos puntos x1 y x2 en el espacio métrico X, entonces como phi es isometría, la distancia en y de phi de x1 a phi de x2 es igual a la distancia en x de x1 a x2. Entonces, la distancia en y de phi de x1 a phi de x2 es menor o igual a la distancia en x de x1 a x2. Por lo tanto, existe una constante L positiva. ¿Quién es esta constante? Pues L igual a 1, tal que la distancia en y de phi de x1 a phi de x2 es menor o igual a 1 por la distancia en x de x1 a x2. Por lo tanto, phi es Lipschitz continuo. Vamos con una nueva definición. Como siempre, tomamos dos espacios métricos y ahora vamos a decir que phi de x a y es una equivalencia si phi es Lipschitz continua, biyectiva, y su función inversa, que existe puesto que tomamos a phi biyectiva, denotada por phi a la menos 1, de y a x, también es Lipschitz continua. Entonces, este concepto de equivalencia es análogo al de homeomorfismo, donde en vez de tener función Lipschitz continua, simplemente teníamos función continua. También era biyectiva y su función inversa era continua. Entonces decíamos que phi era un homeomorfismo entre x y decíamos que x y y son homeomorfos. Entonces, en este caso vamos a decir, cuando tengamos la existencia de una equivalencia entre dos espacios métricos, que dichos espacios son equivalentes.
Antes de continuar, no hemos visto ejemplos, pero dedicaremos un video a resolver ejemplos de funciones Lipschitz continuas y de todos estos conceptos que estamos checando en este video. Bien, entonces, primer teorema del video. Tomemos dos espacios métricos, x y y. Si phi, que va de x a y, es una función Lipschitz continua, entonces phi es una función continua. Vamos a demostrarlo rápidamente. Sea x0 en x y epsilon positiva. Debemos demostrar que existe una delta positiva, tal que cuando la distancia en x de cualquier punto x a x0 resulta menor que delta, entonces la distancia en y de phi de x a phi de x0 es menor que epsilon. Entonces, primero, como phi es Lipschitz continua, entonces existe una L positiva tal que la distancia en y de phi de x a phi de x0 es menor o igual a L por la distancia en x de x a x0. Recordemos que esta L funciona para cualesquiera par de puntos en x mayúscula. En particular, pues funciona para cualquier x minúscula y para x0. Bien, entonces tomemos a delta igual a epsilon entre L. Como epsilon es positiva y L también es positiva, entonces delta también es un número positivo. Entonces, si resulta que la distancia en x de x a x0 es menor que epsilon entre L, entonces vamos a tener que la distancia en y de phi de x a phi de x0, esto es menor o igual a L por la distancia en x de x a x0, esto por ser phi Lipschitz continua. Y ahora esto va a ser menor estricto a L. La L la dejamos igual. Y la distancia de x a x0 ya sabemos que es menor que epsilon entre L. Entonces, L por la distancia de x a x0 va a ser menor a L por epsilon entre L. Y esto es igual a epsilon. Así, dada epsilon positiva, mostramos una delta tal que cuando la distancia en x de x a x0 es menor a dicha delta, entonces la distancia en y de phi de x a phi de x0 es estrictamente menor que epsilon. Por lo tanto, phi es continua en x0 y continua, simplemente continua, ya que x0 es un punto arbitrario. Y terminamos la demostración de este teorema. Toda función Lipschitz continua resulta ser continua. Como corolario a este teorema, resulta que si phi es una equivalencia, entonces es homeomorfismo. Ya que como phi es equivalencia, entonces es Lipschitz continua biyectiva y phi a la menos 1, es decir, su inversa, es también Lipschitz continua.
por el teorema anterior, phi es continua, ya que es Lipschitz continua, es biyectiva, y la inversa phi a la menos 1 es continua, puesto que es Lipschitz continua. Por lo tanto, esta es la definición de que phi es un homeomorfismo. Y terminamos este corolario. Entonces, ya tenemos la relación entre funciones Lipschitz continuas y funciones continuas. Y también tenemos la relación entre equivalencias y homeomorfismos. Una pregunta natural es si los regresos se dan, es decir, si una función es continua, entonces será Lipschitz continua, y lo mismo para homeomorfismos y equivalencias. La respuesta es no, y esto lo veremos en el video de ejemplos. Entonces vamos a continuar. Bien, entonces para terminar este video, un segundo teorema que es análogo al que realizamos en el video de continuidad para funciones continuas y homeomorfismos. En este caso vamos a tomar funciones Lipschitz continuas y equivalencias. Entonces, tomemos tres espacios métricos, x, y y z. El inciso A dice que si phi de x a y psi de y a z son Lipschitz continuas, entonces la composición de estas dos funciones es también Lipschitz continua. El inciso B nos dice que si phi es una equivalencia, entonces psi es Lipschitz continua, si y solo si la composición es Lipschitz continua. Y el inciso C nos dice que si psi es una equivalencia, entonces phi es Lipschitz continua, si y solo si la composición lo es. Vamos a demostrarlo. Bien, para el inciso A, sean x1 y x2 en x mayúscula, y phi de x a y, psi de y a z, dos funciones Lipschitz continuas. Debemos demostrar que la composición de estas dos funciones también es Lipschitz continua. Entonces, vamos a calcular la distancia en z de psi de phi de x1 a psi de phi de x2. Esto es la composición de phi con psi evaluada tanto en x1 como en x2. Y bueno, esto va a ser menor o igual a L1 por la distancia en y de phi de x1 a phi de x2, pues psi es Lipschitz continua con constante de Lipschitz L1. Entonces, aquí hay que aclarar que podemos usar esto, puesto que phi de x1 y phi de x2 son elementos de y entonces el hecho de que psi sea Lipschitz continua hace que podamos utilizar la desigualdad para cualesquiera par de elementos de y. En este caso lo usamos para phi de x1 y phi de x2. Entonces esto lo ponemos entre paréntesis para seguir usando la cadenita de desigualdades. Esto va a ser igual, menor o igual a L1 por L2 por la distancia en x
de x1 a x2, pues phi es Lipschitz continua con constante de Lipschitz L2. Y ya terminamos. Para cualesquiera par de valores en x mayúscula, resulta que la distancia en z de la composición aplicada a x1 a la composición aplicada a x2 es menor o igual a una constante, que en este caso va a ser L1 por L2, multiplicada por la distancia en x de x1 a x2. Así que resulta que la composición es Lipschitz continua. Vamos con el inciso B. Vamos con la primera implicación. Supongamos que phi de x a y es una equivalencia y psi de y a z es una función Lipschitz continua. Entonces, por definición, phi es Lipschitz continua. Recordemos que definimos así a las equivalencias como Lipschitz continuas, biyectivas y con inversa Lipschitz continua. Y entonces, por inciso A, la composición psi bola phi es Lipschitz continua, ya que las dos funciones son Lipschitz continua. Vamos entonces con el regreso. Supongamos que phi es equivalencia, ya no escribo el dominio y codominio de phi, ya lo sabemos. Y supongamos también que psi bola phi es Lipschitz continuo. Entonces, phi a la menos 1 existe porque phi es equivalencia y es biyectiva. Y además phi a la menos 1 es Lipschitz continua. Entonces la composición de psi bola phi con phi a la menos 1 va a ser Lipschitz continua. Ahora debemos tener cuidado en cómo componemos para que dicha composición esté bien definida. Psi bola phi va de x a z y phi a la menos 1 va de y a x. Entonces deberíamos primero aplicar phi a la menos 1, que va de y a x, y después componer con psi bola phi. Esto es una función Lipschitz continua por inciso A, pero esta composición resulta ser psi bola phi compuesta con phi a la menos 1. Y esto es psi bola la identidad en y. Y esto es simplemente la función psi, que resulta ser Lipschitz continua, que es lo que queríamos demostrar. Probamos, o más bien supusimos que la composición era Lipschitz continua, que phi es una equivalencia, y probamos que la función psi sola es una función Lipschitz continua.
Entonces, como en el video de continuidad, te pido, como una pequeña tareita, que pruebes el inciso C. Es realmente realizar lo mismo que en el inciso B. Así que, con lo que ya hicimos, eres capaz de demostrar el inciso C. Entonces, aquí terminamos este video y, como ya lo mencioné anteriormente, en el siguiente vamos a analizar, a estudiar algunos ejemplos de funciones Lipschitz continuas. Hasta la próxima.